Casi desperdicio 5 años de mi vida por ir a la universidad. Probablemente si tenés o tuviste 17, 18 años, ya terminando el colegio, la secundaria, te cruzás con la pregunta, ¿qué vas a estudiar? La primera vez que me preguntaron esto dije, si me preguntan qué tengo que estudiar, será porque algo tengo que estudiar. Es así. Pero no podría haber estado más equivocado. Yo me egresé en 2020, el año de la cuarentena. Nunca voy a olvidar que estábamos re contentos de arrancar sexto y literalmente al tercer día nos dijeron, che, se tienen que encerrar en sus casas. Pero la verdad que fue un año bastante tranquilo para mí. Tenía clases virtuales que apenas prestaba atención porque me la pasaba jugando a la computadora, pero no me iba mal, me arreglaba bastante bien y casi siempre aprobaba todo. Y ni hablar que como era virtual todo era más fácil. El tema es que era mi último año en el colegio. A medida que iba pasando el año, muchas veces me cruzaba con la gran pregunta, ¿qué vas a estudiar? La gente no me preguntaba a qué quería dedicarme o qué quería hacer con mi vida. Como nadie me preguntaba otra cosa que no sea qué vas a estudiar, en mi cabeza no había otra opción que no sea ir a la universidad. Entonces me puse a investigar qué carrera elegir. La verdad que se me hizo muy difícil encontrar algo que realmente me interese, pero me esforcé en buscar algo que vaya acorde a lo que a mí me gustaba y a mis intereses. Por ejemplo, a mí siempre me gustó mucho el tema de usar la computadora y siempre fui bastante creativo. Entonces me fui para el lado de diseño gráfico. No es como que yo me haya despertado y dije, uff, mi sueño es ser diseñador gráfico, pero era lo más cercano o lo que más se parecía a lo que a mí me gustaba. Cuando termino el colegio me anoto en la UBA, la Universidad de Buenos Aires. En ese momento el tema de la cuarentena ya se estaba calmando un poco, pero todavía no se podía asistir a los establecimientos. O sea que las clases iban a ser virtuales. Algo que ya de por sí a mí se me hacía bastante difícil. Y no es lo mismo ir de forma presencial a estudiar algo, a que hacerlo desde tu casa. Vos en tu casa tenés un millón de cosas que te pueden distraer. Pongamos el ejemplo del gimnasio. No es lo mismo ir al gimnasio, estar en un entorno en el que hay más gente entrenando, tenés un profesor, un entrenador, a que entrenar solo en tu casa. Obviamente el entorno te cambia y te motiva un poco más a esforzarte en eso que estás haciendo. Esto se suma a que yo estaba haciendo el CBC. Para el que no sepa, el CBC son las siglas de Ciclo Básico Común, que básicamente la UBA, al ser una universidad pública, más allá de la carrera que hayas elegido, el primer año te dan varias materias de filtro, por así decirlo, que capaz no tengan nada que ver con la carrera que vos elegiste. Y eso la verdad que a mí me parecía una paja. Porque imagínate elegir una carrera y tener que estudiar algo que no tiene nada que ver con eso. Obviamente se entiende porque es un filtro y al ser una universidad pública, tiene lógica que los alumnos que quieran estudiar ahí tengan que pasar como por un filtro en el que demuestren que realmente quieren estudiar y que no están ahí boludeando. Y por eso hay mucha gente que ni siquiera termina el CBC, a mí incluyéndome. Yo quería estudiar diseño gráfico, pero capaz me hacían estudiar cosas de biología, de ciencias sociales, de matemática, que ya de por sí son materias que odiaba en el colegio. Que mi teoría igual es que no tuve buenos profesores, no que las materias no me gusten, sino que mis profesores no sabían hacer que a mí me gusten. Pero la verdad es que nunca me llevé bien con esas materias, que ya de por sí son materias que odiaba en el colegio, encima ahora me las tenía que bancar en la universidad. Pero la verdad que eso no me tiraba abajo. Yo me obligaba a estudiar y a prestar atención por más que no me interesaba. El problema es que cada vez se me iban acumulando más cosas. Y así llegó el primer parcial, que me fue mal. Y todo eso me iba sumando más presión, más estrés, que era algo a lo que yo no estaba acostumbrado. Y todo eso desembocó en que una noche a la 1, 2 de la mañana, me acuerdo que yo estaba loco intentando hacer un trabajo práctico que me habían mandado, y llegó un momento en el que me empecé a desesperar. Me estaba obligando a hacer algo que no quería hacer, algo que no me interesaba. Y eso me llevó a tener mi primer ataque de pánico en mi vida. Posta, yo empecé a sentir que me iba a morir en el momento. Estaba desesperado, temblando. Y bueno, en ese momento acudí a mi vieja, que estaba durmiendo acá en mi casa, y ella me ayudó a calmarme, me tranquilizó un poco. Pero no les puedo describir lo feo que fue esa experiencia. Yo ya había escuchado amigos que me habían contado que tenían ataques de pánico y esas cosas, pero a mí nunca me había pasado, boludo. Y es algo que me agarró desprevenido. Ahora me río, pero en ese momento realmente la pasé muy mal. Esa experiencia de mierda me llevó a hablar con mi mamá y decidir que me iba a tomar un año sabático. Pero ojo, no fue un año en el que me quedé tirado en la cama sin hacer nada. Yo siempre, pero siempre busqué estar en movimiento y hacer cosas. Y cosas que me gusten, que me llenen. Porque no es que yo no quería ir a la facultad porque era un vago que no quería estudiar. Yo nunca me pude amoldar a ese sistema. Porque no era que a mí me daba paja estudiar, que era un vago, que no tenía ganas de hacer nada. Pero el ataque de pánico, todas esas cosas hicieron que rebalse y que realmente quiera alejarme de eso.
Ese año encontré una forma de generar ingresos con unos jueguitos de NFT, que ahora eso no sirve ni vale nada, pero en su momento la verdad que me servía para tener un ingreso mensual. En ese momento me hacía poco más de $100, que en su momento para haber terminado el colegio hace un año, la verdad que me manejaba bastante bien, y ya para ese año ni se me pasaba por la cabeza pedirle plata a mi mamá. Ahora bien, me tomé mi año sabático, tuve mi descanso, me hizo re bien mentalmente, pero ya a finales de ese mismo año tenía que ver qué iba a hacer con mi vida. Y razonando un poco dije, ok, no me sirvió ir virtual, voy a intentar estudiar lo mismo que estaba estudiando, pero de forma presencial. Yo creía que el hecho de ir al lugar, de tener a la profesora enfrente, de estar con mis compañeros, me iba a motivar, me iba a hacer estar más concentrado. Y la verdad que tenía razón. Cuando arranqué las clases, yo tenía todo calculado. En serio, estaba súper motivado. Me despertaba temprano, me tomaba un colectivo y un tren hasta la facultad. Y apenas llegaba me sentaba adelante de todo, en la primera fila, para escuchar a la profesora y no distraerme con nada. Yo iba, hacía mis apuntes y me volvía a mi casa. Pero por más motivado que estaba, yo no tenía idea de que eso me iba a llevar a tomar una de las decisiones más importantes de mi vida. Un día como cualquier otro me levanté, desayuné y me tomé el tren para ir a una clase. En eso llego, me siento adelante, saco mi cuaderno, mi lapicera y arranco a tomar notas. Lo mismo que venía haciendo desde el primer día. En eso despego la vista del cuaderno y sentí algo que no sé cómo explicarlo. Me puse a ver a mi alrededor y veía a todos haciendo lo mismo. Algunos tomando notas, algunos con cara de orto, otro dibujando. Y en ese momento me hizo un clic en la cabeza. Me pregunté a mí mismo si en los siguientes 5 años, que era lo que duraba mi carrera, porque hay carreras de 10 años, me pregunté si en los siguientes 5 años de mi vida quería vivir eso. Estar en ese bucle de ir a la facultad, estudiar, tomar apuntes, rendir, aprobar, desaprobar, 5 años seguidos haciendo lo mismo. No sentía que estuviera aprendiendo cosas, sentía que estudiaba algo por compromiso, por obligación, porque me obligan a aprender esto para aprobar este parcial. Me puse a pensar en mucha gente que conocí que había estudiado y que después de terminar su carrera ni siquiera trabajaban de eso. También se me pasó por la cabeza gente que había estado estudiando la mitad de la carrera y de un día para el otro dijeron: no quiero seguir estudiando esto, esto no es lo mío. Gente que se dio cuenta que no era lo que realmente quería. Y si hay algo que escasea en nuestras vidas, es tiempo. Y yo no quería darme cuenta de que no quería estudiar eso a la mitad de la carrera o cuando termine la carrera. Me empecé a cuestionar que tal vez podía usar ese tiempo para cosas que me gusten más, que me llenen más. Ese día levanté la mirada y me sentí uno más. Y yo realmente no quiero ser uno más. Yo quiero ser alguien que haga algo copado, algo grande, algo que deje una marca, que deje una huella. Cuando terminé la clase ignoré completamente todo lo que tenía que hacer, las clases que tenía, la tarea que tenía, y me volví a mi casa. A los días le comenté la situación a mi mamá y le planteé dejar la universidad. Yo estaba completamente decidido de que no quería estudiar. Tengo la suerte de que mi mamá siempre me apoyó en todo lo que hago, y eso es muy difícil de encontrar. Conozco mucha gente, tengo muchos amigos y amigas que se ven obligados a estudiar algo porque la familia espera eso de ellos, o porque los obligan, pero no porque ellos quieran. Y yo veo cómo se estresan y cómo eso les juega en contra mentalmente. Yo decidí dejar la universidad y trazar mi propio camino. Creo que en 5 años puedo hacer 1000 cosas más y aprender de todo, porque si hay algo que aprendí, es que la mayoría de cosas que sé, las sé por experiencias. Y las experiencias se adquieren viviendo la vida, saliendo al mundo, descubriendo cosas, charlando con gente, conociendo gente. Y les puedo asegurar que desde que tomé esa decisión, todo fue para mejor. Y no es que dejé la universidad y soy un vago. Apenas tomé esta decisión, pasé por muchos trabajos, tuve muchas experiencias que me encantaría contarlas en otros videos, pero todo eso me llevó a donde estoy hoy. Me llevaron a descubrir que la creación de contenido es algo que me llena y me hace muy feliz. El poder expresarme con lo que soy me encanta. Encontré maneras de generar ingresos haciendo lo que a mí me gusta. Encontré una forma de manejarme a mi manera. Y todavía estoy arrancando. Siento que me queda mucho por aprender, mucho por lograr, mucho por crear. Y ojo, yo no descarto la idea de estudiar. Yo no les digo que no estudien ni que dejen la facultad. Porque conozco mucha gente que ha estudiado, que le gusta lo que estudia, gente que se ha egresado y que ahora trabaja de algo que le encanta. Pero quiero que este video vaya dirigido a esa gente que cree que es la única opción. Esa gente que no encaja en el sistema de ir a la universidad y estudiar por no sé cuántos años. Busco abrirles un poco más los horizontes. No se cierren solo a la idea de estudiar. O de estudiar algo porque
sí. Imagínense estudiar una carrera de 10 años y a la mitad de la carrera darte cuenta que no es lo que a vos realmente te gusta. Nadie te va a devolver esos 5 años que perdiste. Así que piensen bien lo que quieren. Tómense su tiempo para descubrir lo que les gusta y qué es lo que los hace felices, ¿no? Y no se pongan límites. Porque si se quiere, se puede.